Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Luciana Geuna con una noticia urgente. Así es, la noticia urgente es que Carrió había hablado de Moyano, ¿no? Sí, dijo, son una familia de criminales. Así es, o sea, una frase a lo Carrió, una frase contundente. ¿Qué hizo Moyano? ¿Qué acaba de hacer Moyano? Contraataque judicial. Contraataque judicial, es decir, no de palabra. Directamente se presentó con su domicilio en Montes de Oca, el que también está siendo investigado por la justicia. Hugo Moyano, vengo a presentar para denunciar a Elisa Carrió por estos dichos. Obviamente es una denuncia más de las que recibe Carrió cada vez que denuncia algo. ¿Qué dice Carrió? A ver, primero Hugo Moyano mandó a Pablo a responderle. A Sí. Pablo Moyano, eso es por algo. Pablo Moyano dijo que le explique a la justicia y a mis hijos por qué somos criminales. Lo que sabemos, Carrió no está en el país, pero suele reírse cuando pasan estas cosas. Suele decir, otro mafioso que me denuncia, gané las últimas 36 querellas. 36. 36. Cuando Carrió habla, siempre es por algo. Veremos si por esta nueva querella que le hace la familia Moyano, Carrió tendrá información para sostener por qué les dijo criminales, que es una frase Sí, muy específica. fuerte y por algo se las dijo. Veremos en la justicia cómo termina este juicio, que seguramente no va a terminar en una mediación, sino que irán a juicio justamente. Dependerá de la voluntad de Moyano, Sí. ¿no? Carrió no creo que haya una mediación. Lo que sí es evidente es que, más allá de lo que digan públicamente, además, Moyano está trabajando, no digo delicadamente porque no es delicado, de hecho, es una denuncia, es bastante explícito, tanto sobre Carrió como sobre Ocaña. Están como bastante obsesionados los dos, con las denuncias públicas que están recibiendo de las dos dirigentes, y en base a eso es que o denuncia directamente o trata de apoyar denuncias que se hacen contra Graciela Ocaña. Esa es la respuesta de Moyano a todas las denuncias en su contra. Sí, ahí lo estamos viendo a los dos con guantes de box, Carrió contra Moyano o viceversa. Moyano está nervioso con las causas judiciales que hay en su contra, sobre todo con una nueva que empezó en Córdoba. Fue imputado por la compra de unos terrenos en La Falda y es probable que sea llamado a declarar en indagatoria. Está preocupado no tanto tal vez por la causa de Graciela Ocaña, no porque no tenga sustento esa denuncia, sino porque hay una causa que lo preocupa más, que la causa de Independiente. Los manejos financieros en Independiente. Sí. ¿Por qué lo preocupa más esa causa, según nuestras fuentes? En realidad la preocupan las dos. La de Ocaña porque tal vez quede más pegada a su mujer, Liliana Zulet, que él, ¿no? Él tiene 74 años, bueno, dice que se la banca y todas esas cosas. Ahora, la denuncia de Independiente, de la que los Moyano no hablan, y en la que declaró como arrepentido Carlos Bebote Álvarez, el ex jefe de la Barra Brava de Independiente, esa tal vez sí lo preocupa más, según fuentes gremiales. ¿Por qué? Porque podría perjudicar procesalmente a su hijo Pablo. Y ahí ya Moyano se altera. Ahora, entre las alteraciones de Moyano, vamos a leer un poco más en detalle qué es lo que dice la denuncia que escribió su abogado Daniel Germanos, es el abogado de Moyano y el que se encarga de estas cosas. ¿Qué dice? Bueno, yo, Hugo Antonio Moyano, con domicilio Montes de Oca, vengo a denunciar a Elisa María Avelina Carrió. ¿Por qué delitos? Incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos y apología del crimen. Y dice en su escrito el abogado de Moyano, haciendo extensiva la presente respecto de todas las personas que hubieran tomado parte de este ilícito, que sería la frase de Carrió, como los que avalaron lo que dijo Carrió. ¿Y qué dice? ¿Cuáles son los Se hechos? victimiza. Sí, completamente. Porque cuáles son los... En la justicia se investigan hechos, ¿no? Y si esos hechos fueron o no, cometieron o no algún ilícito. Y dice, la denunciada, Carrió, en numerosas oportunidades y sin fundamento, dice el abogado, ha hecho declaraciones públicas difamando a quienes suscriben y a nuestras familias, atribuyéndonos hechos y circunstancias con los que no guardábamos vinculación alguna, y que dice Moyano en el escrito que se fue poniendo cada vez más agresiva y despectiva, llegando al extremo de exhibirse como un supuesto ser superior de naturaleza cuasi divina
expresando un No, inocultable... le dijo semidios. Le dijo que se cree... Exactamente. Y una más, y terminamos con esto, es larga la denuncia, y dice Moyano en su escrito: mantuvimos estoicamente la paciencia, pero parece No se nos ha notado. que sí, primero que no se notó y que se le terminó, y ahora se verá con Carrió en la justicia. Cara a cara. Acaba de empezar. Sin guantes de Como boca. diría Winieski, esto acaba de empezar. Exactamente, otra pelea más de Moyano y tal vez otra pelea que tenga con Ocaña, ¿no? Porque hoy Gustavo Vera, legislador Sí. porteño afín al Papa, estuvo hablando de Ocaña y del patrimonio de la denunciante de Moyano, casi como si fuera un vocero de Moyano, ¿no? El legislador Gustavo Vera. El gobierno está preocupado por las canchas. Quiero que tenemos un invitado, una persona que se está estrenando. Es mi estreno. Buenas noches para todos. Emocionado al escuchar la música de fútbol de primera. Yo también. Para los que tenemos 40 y algo es un momento mágico. Y 30 y pico Juan también. Butilovsky con nosotros, Sí. bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo se pronuncia Butilovsky? Buti. Buti. Sé que Ahí, toda la gente Juan que Buti. mira TN te conoce, pero bueno, Buti, vamos a dejarlo así. ¿Cómo no? ¿Alguno de los me va a cantar la canción que está generando tanto conflicto en las canchas? No, No. de ninguna manera. No, ¿Lo podemos escuchar? podemos escucharla que es mejor. Dale. No entiendo nada. Guti, una pregunta, yo realmente no miro, no solo miro partidos de fútbol. Estas canciones, esto que escuchamos, que son insultos al presidente de las hinchas, ¿viene siendo algo en todos los partidos, en los que juega River? O, digamos? Bueno, el origen es el partido en el que, ¿se acuerdan? Empatan San Lorenzo y Boca en la cancha de San Lorenzo. Fue el 4 de febrero, o sea, en este año. Sí. Esto es de 2018, comenzó con la reanudación de la Superliga y tiene que ver con el público de San Lorenzo, el origen de la historia. El público de San Lorenzo enojado porque entendía que el árbitro de aquel partido lo estaba perjudicando. Como se dice en la cancha, bombeando, afanando o como quieran ponerle. A partir de eso, la reacción popular y el descontento de los hinchas. Esto se repite después en el partido entre River y Godoy Cruz. Otro partido en el que, en este caso los locales, los hinchas de River, entendían que también el árbitro estaba perjudicando abiertamente a River y beneficiando al rival, a Godoy Cruz. Sí. Esto está todo potenciado, y ya lo explicó Nico en su momento, porque hay un veredicto popular que entiende que como el presidente de la Nación fue presidente de Boca y es hincha de Boca, como el presidente de la AFA y su familia son hinchas de Boca, y como Angelici, señalado como el gran lobista vernáculo, es presidente de Boca e hincha de Boca, los árbitros condicionados fallan a favor de Boca y en contra del resto. Esto es lo que adoptó la tribuna y le dio forma de canción la que escuchábamos. Sí, a ver, en el gobierno hoy hay preocupación sobre esto evidente. Llamaron mucho la atención las declaraciones del jefe del sindicato, del secretario general del sindicato de árbitros, Marconi, que a la mañana dijo que estaban analizando desde su sindicato, o sea, el de los árbitros, suspender los partidos en los que las hinchadas insulten al presidente de la República. Esto es una medida que sería muy polémica, vos lo sabés, Buti, cuando en la cancha se prohíbe algo, inmediatamente... Lo potenciás. Sí, potencia, le encuentran el modo para decir lo mismo de otro modo. En el gobierno dicen que no tenían nada que ver con lo que dijo Marconi. Marconi después salió a despegarse. La realidad es que hay dirigentes del fútbol allegados a Macri, incluso algún diputado nacional que tuvo esta idea. Esto fue charlado por la gente más allegada del fútbol de Macri con algunos dirigentes de la AFA y le dijeron, no, están locos con lo que van a hacer. Bueno, en ese sentido, Nico, y es la misma información que manejábamos nosotros,
Por el contrario, en el gobierno quieren desactivar esto y limitarlo a un folclore popular, que sea el enojo de hinchas contra un árbitro y no que sea o que se emparente con el descontento a políticas nacionales. Si vos encima te pones en contra de la gente y castigás al público suspendiendo el partido, vas a generar descontento que exceda a lo deportivo el efecto contrario. Exactamente, es así, pero hubo una idea dentro del oficialismo de hacerlo. Después Marconi salió a despegarse, lo había dicho él mismo, tal vez a cubrirse, digamos. Va a quedar en la nada, ¿no? Sí, hay que contar a la gente que pasa esto, no en cuestiones vinculadas a insultos vinculados a la política, como dijo Chiquitapia. La FIFA legisló y obliga o le da la potestad a los árbitros para que suspendan los partidos ante cánticos racistas, homofóbicos, claro. Algunos que generen abiertamente violencia. Ahí los partidos, y lo habrán visto en algún encuentro de fútbol argentino. O sea que hay un reglamento que les permitiría, si quisieran, suspender un partido por algo de este tipo. Digamos, hay un gris ahí. Ahora, si el árbitro entiende que un insulto a un presidente folclórico es un acto de discriminación, podría tener esa facultad. Ahora, me parece que está bastante bien delimitado el contexto de cuándo parar el partido. Y en este caso, esto ya es un juicio personal, se parece más a una reacción de otro tipo que algo vinculado a xenofobia, a una cuestión racista bien explícita, algo violento que genere del otro lado, de la tribuna rival una reacción violenta. Es muy finito, pero no parece ser el caso. Ahora, Macri con los futboleros, supongo, con lo futbolero que es y que sabe esto, el contagio de las tribunas, este tipo de cosas, pensar en esto, en reprimirlo, debe ser bastante alguien del oficialismo y alguien también de la dirigencia de fútbol muy allegado a él, hizo saber que esta idea estaba. Marconi por algo habló, es miembro de la CGT, de los gremios de secretario general de los árbitros. Después se desdijo, hubo un llamado, ¿no?, de Chiquitapia desde Rusia a Marconi. Sí. Y también hubo un coro de voces que salieron a criticar estos cánticos en las canchas contra el presidente de la República, Donofrio, el presidente de River, Hugo Moyano. Porque pasó en Independiente también en el fin de semana. Sí, las primeras canchas en donde ocurrió fueron las de San Lorenzo y las de River. Si la lectura es política 100%, el presidente de River y el de San Lorenzo, Matías Lamens, fueron los opositores a la lista que se impuso de Chiquitapia. Pero en este fin de semana, el pasado, excedió a los clubes que tienen presidentes vinculados al oficialismo actual de AFA, y eso, me imagino, encendió la alarma. Sí, en el gobierno igualmente descartan completamente que hayan impulsado esta medida y Marconi ya se desdijo a sí mismo, dicen que no tienen nada que ver. Algo hubo al principio, viene una mala noticia a Macri, que usa siempre el fútbol como comparación, su presidencia se invoca como comparación con su gestión política. Le vino una mala noticia desde el lugar menos pensado. Y cuanto más se instale el tema, casi por una reacción, no te digo infantil ni mucho menos, porque todos tienen el derecho a manifestarse con respeto, por supuesto, pero en la jerga del fútbol, cuanto más el tema esté en primer plano, seguramente más se va a escuchar la canción en la tribuna promedio del fútbol argentino. No va a haber prohibición, entiendo yo, lo dijo el propio Marconi desmintiéndose a sí mismo después de algún llamado, tal vez desde el oficialismo y del Chiquitapia. Por ahora no está legislado de esa manera, pero bueno, si un árbitro se corta solo, será tela de juicio también en otro momento. La orden igual es muy clara, el partido no se para. Gracias por estar en Telecentral. Por favor. Esperamos muchas veces más. Muchas gracias. Bueno. No solo habían mandado el proyecto del aborto al Congreso desde el oficialismo, había otros. Había otros proyectos que todavía no los habían mandado, tampoco los habían anunciado, pero uno podía verlos venir. Hay un elefante que tapaba todo. Exactamente, y hoy decidieron sacarlo a la calle, ¿no? Al elefante, el nuevo elefante, que en este caso es un tema muy sensible, muy polémico, también, digamos, culturalmente muy complejo, que es el de la discusión sobre el cobro o no a la atención médica de extranjeros, que ya tiene un montón de normativa también, Digo, por eso, más allá de lo que se discuta, hay un montón de cosas que ya están instituidas. El gobierno quiere que los extranjeros
los no residentes en la Argentina, cuando se vayan a atender a un hospital público, en la Argentina la salud es pública y gratuita, paguen. Los extranjeros no residentes paguen. Sí. Ese es el proyecto a grandes rasgos. Sí, ojo con los residentes también, pero sí, a grandes rasgos es eso. De hecho, está en el proyecto que finalmente presentaron, está hasta la educación metida. Que paguen por educación. Sí, también están esperando, o sea, como que haya recíproco. Sí, pero eso todavía no está claro. O sea, se anunció genérico hoy en el paquete. Porque, ¿qué pasa? Vamos a hacer el raconto de esta historia, que empieza en octubre de 2017, que es el embajador argentino en Bolivia, reclama a Bolivia la firma de un convenio de reciprocidad en la atención médica. ¿Qué es esto? Que parece un tecnicismo. Esto es básicamente que, digamos, que los dos países compartan el modo de atención en salud. ¿Qué significa? Si la gente, los ciudadanos de Bolivia que vienen a Argentina de paseo, de visita o lo que sea, digamos, no residentes, tienen que tener un hospital público y no se les cobra, que suceda lo mismo del otro lado. La Cancillería de Bolivia rechaza la propuesta el 8 de febrero. Al estar regulada la atención integral de salud por la ley tanto, no corresponde la suscripción del indicado convenio. Lo que sí es, nosotros ya tenemos nuestra atención integral en salud regulada por nuestras propias normas. No las vamos a alterar, en palabras más claras, no vamos a atender gratis a los argentinos porque no tenemos bajo ese criterio. El ministro de Salud de Jujuy, acá es donde se empezó a abrir, porque todo esto que estamos contando previo no era público. Esto se abre cuando la provincia de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales, hace un planteo de cobrar específicamente una especie de seguro a los ciudadanos de Bolivia. Esto es porque entiende que es la mayor cantidad de gente que se atiende en sus hospitales públicos, porque esto además tiene esto. Son del Estado, ¿no? Pero el Estado provincial. Sí, pero no son del obviamente. gobernador. No, ni hablar, obviamente. Pero esto lo aclaro porque no es que es una decisión a nivel nacional, es como que cada distrito tiene que tomar una decisión sobre eso, ¿no? Porque la salud en general, salvo en Buenos Aires, que hay algunos hospitales nacionales públicos, no tanto en el interior. Gustavo Boid se llama el ministro de Salud de Jujuy y dijo: queremos que Bolivia pague por la atención médica en nuestros hospitales públicos. ¿Cómo siguió esta historia? Fori, el canciller argentino, también mostró esto de un poco nacionalizar la situación, que hoy Marcos Peña ya fue como muy claro y después se conoció el proyecto de ley. Llegó el momento que la sociedad discuta cómo encarar este tema para atender primero a nuestros ciudadanos. Es polemiquísimo eso que él dice, y crear, digo, en el mundo de la salud, ¿no? Y la atención médica. En la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que los ciudadanos extranjeros en la Argentina tienen los mismos derechos que los ciudadanos argentinos en la Argentina. Por eso, y en la ciudad de Buenos Aires, de hecho, eso está como claramente protegido por la Constitución. También, la local. Y crear un mecanismo de asistencia recíproca. Varios datos. Ahora vamos a hablar con uno de los legisladores que está justamente lo que vamos a contar ahora, un diputado de Cambiemos, Petri, que presentó un proyecto de ley en el Congreso para debatir los convenios de atención a extranjeros. Varias cosas para aclarar. Morales hoy habló del modelo de Chile. Dijo, cuando vino el Papa a Chile, en Chile no te daban, o sea, no te atendían nada sin pagar. Hoy nosotros estuvimos consultando con expertos, aún del propio de Cambiemos, expertos médicos me refiero a médicos de políticas públicas de salud, gente que ha estado en cargos, consultándole esto, digamos, el diagnóstico de situación. Chile es el modelo menos respetado del continente en cuanto a salud pública. Tienen un sistema de salud muy criticado, muy inequitativo, de baja calidad, de poquísimo acceso sin pagar, eso sí. Pero me daban como ejemplo, por ejemplo, todos los principales países de Europa, Australia, Canadá, aún Estados Unidos, a pesar de lo que siempre se habla, que no nos vamos a poner a profundizar en eso, tiene una protección gratuita de salud para gran parte de sus ciudadanos, por lo menos básica. Los países que yo te decía tienen una atención casi total, gratuita, casi no, total gratuita. Y en general el mundo desarrollado tiende a que los sistemas de salud se vuelvan gratuitos y se buscan maneras de que esto funcione. ¿Y qué pasa con los extranjeros? Preguntaba yo. Porque lo que dijo hoy Marcos Peña fue: en cualquier país del mundo te cobran. Bueno, ojo, no es así, me respondían hoy a la gente que consultamos. Primero están las emergencias, una emergencia no necesariamente la cobran. Segundo, hay tarifas diferenciadas, no es que porque seas extranjero te van a cobrar una fortuna en todos estos países de los que hablamos. Por ahí se habla mucho de Estados Unidos en esto, pero Estados Unidos
no es tampoco el ejemplo, ni siquiera es el ejemplo, digamos, No, a ver, hay al países que menos tienen su política de salud pública que no es gratuita en general como Estados Unidos, y entonces tal vez ahí si le cobran a un extranjero también hay norteamericanos que tienen que tener su, no me acuerdo ahora cómo se llama. Su seguro de salud. Su seguro de salud, exactamente. Entonces ahí es distinto. Acá la salud y la educación pública es gratuita. Por eso, pero más allá, exacto, de la postura política que se pueda tener de cada lado, en general la tendencia en los países desarrollados es inclusiva y es a la salud pública gratuita. Eso es lo que está pasando en este momento en el mundo. Después cada uno puede tener la opinión que quiera. Esto lo aclaro porque hoy Marcos Peña hacía como una especie de diagnóstico mundial que, según me decían, insisto, gente que es del propio gobierno, necesariamente están así. De todos modos, sí, ¿cuál es el diagnóstico de gobierno? Que lo que dicen es que es abusivo un poco el uso del sistema argentino. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor, porque no tienen buena salud pública en algunos países, llegan al país para atenderse, y eso es lo que sucede y es la manera que tiene la gente de encontrar su solución. ¿Y cuál es? Ahora vamos a hablar con el diputado. En general, lo que usualmente se hace en este tipo de situaciones, se hacen los convenios de reciprocidad. ¿Y qué buscan estos convenios? Que el ciudadano no pague. O sea, que el ciudadano no dependa de la atención de su salud, de que si tiene dinero o no, sino que en todo caso sea un problema entre estados y se firmen acuerdos de reciprocidad. Sí, vamos a hablar con Luis Petri, que es diputado de Cambiemos, que es autor de este proyecto, tengo entendido. Petri, ¿qué tal? Aquí Luciana Gebre y Nicolás Guiñazqui lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué redactó este proyecto de ley? Bueno, básicamente nosotros lo que creemos es que es necesario discutir y debatir la ley migratoria, y por eso con un grupo de legisladores hemos presentado este proyecto en el Congreso de la Nación, en donde hay que aclarar algunas cosas y hacer algunas precisiones. Lo primero es que los residentes permanentes tienen el mismo estatus que aquellos que han nacido en la República Argentina, y en nada se modifica su situación respecto del acceso a la salud y el acceso a la educación. Digo, gozan de los mismos derechos y las mismas obligaciones. Estamos hablando de los extranjeros que decidieron venir a la República Argentina a vivir, a radicarse en el país. Ahora, respecto a aquellos residentes extranjeros que están en tránsito, que son temporarios, que son transitorios, que son precarios, nosotros creemos que hay que sí efectivamente establecer un régimen diferencial a la hora del acceso a los servicios de salud y a los servicios educativos de nivel terciario y universitario. Teniendo en cuenta que, primero, un momento, Petri, la reciprocidad. Esto es interesante y lo estábamos comentando recién. Sí. El proyecto no solo prevé que se cobre a los extranjeros que... No, el proyecto prevé, por eso, el proyecto prevé primero la reciprocidad. Sí. ¿Qué supone la reciprocidad, Nicolás? Supone igualdad de trato para con un argentino en el país de origen. Pero no solo salud, sino también en educación. Existe igualdad de trato. Claro, pero a nivel universitario y terciario, nada más. Si existe igualdad de trato en el país de origen, en ese caso el extranjero va a poder atenderse en la República Argentina de manera gratuita, como lo hace actualmente. Si no existe reciprocidad, esto es, si a un argentino le cobran en ese país por utilizar esos servicios, nosotros creemos que es imprescindible que exista una compensación por parte del país de origen, y esto se logra a partir de lo que ustedes recién mencionaban, de convenios país-país, en donde se compense a la Argentina por los servicios que presta a nacionales de otros países que tienen carácter de residentes temporarios o transitorios en la República Argentina. Y si no existe tanto reciprocidad ni tampoco convenios de compensación, nosotros lo que planteamos allí sí es la posibilidad de que se cobre una tasa o arancel por el servicio prestado. Pero siempre aclarando lo siguiente, no es para todos los extranjeros porque los extranjeros permanentes no están comprendidos. No se trata de todos los servicios educativos porque los servicios educativos primarios y secundarios son obligatorios en la República Argentina y por tanto el Estado está obligado a proporcionarlos independientemente de la condición migratoria. Solamente estamos hablando de los servicios educativos de carácter terciario y universitario y solamente para aquellos casos de residentes temporarios y transitorios. Esto es, aquellas personas que no vivan en la República Argentina, sino que vengan de paso a la República Argentina. Eso, a ver, para que quede claro, porque es complejo entender la ley migratoria. Alguien que está acá en la Argentina, que vino no sé, de Paraguay, de Bolivia,
hace algunos años y no consiguió la residencia permanente. Si ya tiene más de 2 años, claro, fíjate, Nicolás, si vino de Paraguay o vino de Bolivia y tiene más de 2 años y tiene voluntad de permanecer y radicarse en el país, se le concede la residencia permanente y es equiparado a una persona que nació en la República Argentina en términos de goce de estos servicios. Pero déjame que te diga algo, Nicolás, que es importante introducir. Sí, o tiene 2 años y llega muy ¿Y tiene enfermo. a partir de 1 año y 8 meses? No, pero Sí. a ver, digamos, más de 2 años. Llega muy enfermo a un hospital público argentino. ¿Cómo demuestra que tiene voluntad de permanecer en la Argentina si no puede hablar, por ejemplo? Pero se trata, igual va a ser tratado por el hospital. Digo, si llega muy enfermo va a ser tratado, y va a ser atendido en el hospital público. De hecho, el proyecto, si ustedes lo leen, establece que por razones humanitarias o cuando peligre la vida de esa persona, va a ser tratado, digo, sin cobrársele absolutamente nada, ¿no? Estas cuestiones las plantea el proyecto, pero déjenme que les diga algo, porque es importante dar este debate sin prejuicios y con la ley actual en la mano. Si ustedes leen la ley actual, la ley migratoria, en el artículo 102, en el último párrafo, ya le da al Estado argentino la posibilidad de suspender el goce de ciertos derechos a los extranjeros si no hay reciprocidad para con los argentinos en ese país de origen del extranjero. Digo, y estamos hablando de la suspensión de los derechos. Acá ni siquiera llegamos a tanto. Acá lo que decimos es, queremos que haya reciprocidad en el trato, que exista convenios de compensación si no hay esa reciprocidad por parte del Estado y eventualmente que existan el cobro de una tasa o un arancel que tenga en cuenta el costo del servicio. Por lo que leíamos en un escrito del canciller Forì, decía que se atienda primero a los ciudadanos argentinos y después a los extranjeros. O como, no me acuerdo la frase. No, creo que la Argentina es un Peña país lo abierto dijo, ¿no? a la inmigración y va a seguir siendo. La Argentina es un país que es abierto a la inmigración, lo dice su constitución de 1853. Pensemos que esa constitución se hizo bajo el espíritu e imbuidos en la idea de gobernar es poblar. Digo, estábamos pensando en atraer a la inmigración y nosotros, digo, queremos que ese siga siendo el norte, digo, pero la cuestión no pasa por allí, la cuestión pasa por establecer, por reglamentar aquellas situaciones en donde ya no se trata de permanecer y de habitar el suelo argentino, de establecer un plan de vida dentro del suelo argentino, sino de venir temporariamente o transitoriamente a este país y eventualmente gozar de alguno de los servicios de educación o de salud. Petri, ¿cuántos son los extranjeros que vienen temporalmente porque se enfermaron en su país y deciden curarse en la Argentina? ¿Hay números sobre esto? Lo que pasa es que en materia educativa, sí, Nicolás, en materia educativa, a diferencia de lo que ocurre en materia de salud, es fácil tener una estadística nacional. ¿Por qué? Porque uno rápidamente puede eventualmente consultar a órganos nacionales y dar cuenta. Algunos datos informan que alrededor de 54.000 personas extranjeras utilizan los servicios de la educación pública universitaria. Ahora, en materia de salud, ya se complejiza más la cuestión. ¿Por qué? Porque se utilizan los servicios de salud provinciales. Los prestadores son los gobiernos de las provincias, entonces no hay datos certeros respecto de la cantidad que va fluctuando de acuerdo a la proximidad o no con países limítrofes, ¿no? De acuerdo a la prestación de los servicios de salud. Ahora, entonces, no hay datos ciertos respecto de cuántas personas pueden. ¿Cuál es la cifra de los argentinos que están estudiando en el exterior? Bueno, no tenemos datos, pero si esos argentinos están estudiando en el exterior en condiciones de gratuidad, aquellas personas que viven en esos países podrán venir conforme a este proyecto en las mismas condiciones, digo. No, pero pensémoslo al revés. No hay convenio de reciprocidad. Una persona está estudiando en los Estados Unidos formándose. No, la reciprocidad, la reciprocidad no requiere un convenio específicamente. La compensación es lo que ya sí requiere un convenio. La reciprocidad supone igualdad de trato. Esto es, que un argentino pueda ir a estudiar a un país de manera gratuita y eventualmente una persona de esa nacionalidad pueda venir a la Argentina a estudiar en iguales condiciones, o eventualmente lo que tiene que ver con los servicios de salud. Que un argentino pueda atenderse en un hospital público de cualquier país de manera gratuita y un extranjero pueda hacerlo en las mismas condiciones en la República Argentina. Claro, pero insisto con esta pregunta. Si hay argentinos que están formando ahora con una beca en los Estados Unidos y Estados Unidos decide no firmar el convenio o no tener la reciprocidad que se le va a exigir a un ciudadano norteamericano que venga de forma permanente y esté enfermo y vaya a un hospital público.
o venga a educarse a la UBA. No tiene que ver, ¿Qué va a pasar? comparar prestaciones de servicio. Claro, pero ahí vos estás comparando dos cuestiones distintas. No, Educación por eso un lado y salud por el corregí. otro. Educación. Planteemos la cuestión de salud. Alguien que se está formando con una beca en los Estados Unidos. Si en la Argentina... Bueno, si en la Argentina, por ejemplo... Sí, y en la Argentina, un argentino que decide ir a los Estados Unidos tiene que pagar por su educación. Salvo que tenga una beca. Lo mismo, ocurriría en el caso de un estadounidense que eventualmente decida formarse en la República Argentina. Si no existe reciprocidad, si no existe igualdad de trato, bueno, se le podrá otorgar una beca como se le otorga a los argentinos, pero se le podrá establecer un régimen excepcional. Pero lo cierto es que los argentinos no estudian, por ejemplo, en las universidades de Norteamérica de forma gratuita. yo tengo una hermana que está estudiando de forma manera gratuita paga en una universidad norteamericana. O salvo por becas. Claro. ¿No? Bueno, y en ese caso existe reciprocidad, podrá venir a estudiar gratuitamente. En el ejemplo que vos das, si tu hermana estudia gratuitamente en los Estados Unidos, podrá venir un norteamericano a estudiar gratuitamente en la República Argentina sin pagar absolutamente nada. Esto cambia, modifica muchísimo, ¿no? la cuestión, sobre todo en cuestiones de salud. Me estoy imaginando para atrás. Tiene que ver con una cuestión de justicia y equidad, Nicolás. Porque acá se trata de dispensar el mismo trato que le están otorgando a los argentinos en el exterior, fundamentalmente. Y si no le dispensan, si no le dan un trato igualitario, si no hay reciprocidad, establecer algún mecanismo que compense ese trato injusto que se nos da en el exterior. Sí. Yo le voy a hacer esta comparación voluntad... con todo respeto, Petri. Franco Macri y su hermano Tonino, el padre y el tío del presidente de la República, de Unión de Italia, vinieron siendo inmigrantes y después Franco Macri estudió en la Ciudad de Buenos Aires, estudió ingeniería en la UBA, pero si hubiesen estado un año solamente, hubiesen tenido que pagar la salud y la educación, que no había... pero estamos hablando... de una ucronía, Yo soy de generaciones de inmigrantes, y ellos, como la familia Macri, como mi familia, como la familia de muchísimos argentinos que venían o de España o de Italia, o del Líbano, o de distintos países que poblaron estas tierras, o en los últimos tiempos de países de Sudamérica, si tienen la intención de residir de manera permanente, como lo hicieron esas grandes oleadas migratorias allá por finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o como le están haciendo estas últimas oleadas migratorias ya provenientes de países limítrofes hermanos, si lo hacen, Nicolás, con intención de quedarse en la República Argentina, van a tener el mismo estatus que tiene un nacional como lo han tenido toda la vida, Acá no estamos hablando de los que vienen a quedarse a desarrollar su plan de vida en la República Argentina, que su situación en nada cambia respecto de lo que ha sido históricamente una de las políticas de Estado que ha tenido la República Argentina para con la inmigración. Lo que cambia es aquella persona que temporariamente ingresa al país, eventualmente haciendo uso de algún servicio, por ejemplo, de salud. Le agradecemos mucho, Petri, es para discutir mucho más, pero bueno, se nos termina el tiempo, veremos qué es lo que pasa con el proyecto. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. El dólar y los créditos es un tema muy complejo y nos lo va a ayudar a entender qué es lo que puede pasar con todo esto. Alguien que tiene un apellido para pronunciar más difícil que el mío. Claudio Suchovicki, economista. ¿Lo dije bien? Muy bien. Diga Guñaski. Guñaski. Ahí está. Estamos. Reciprocidad. Está muy bien. A ver. Si lo decías mal, yo lo decía mal. Está muy bien. Si no, no sé. Lo echábamos, no sé. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque hoy hubo otra suba récord. Sí. Déjame ser humilde. Empiezo fácil. Sí, ojalá. Creo que nadie tiene la menor idea de lo que puede pasar en muchas cosas. Déjame aproximarme. Si bien está en un máximo, el dólar está en 20 y pico. La diferencia entre el precio de compra y precio de venta. Para el que quiere comprar 20.50, para el que quiere vender 20.10, 20.20. Si lo comparo con el mes anterior,
es una suba del 4%. 3%, 3 y pico. La inflación fue del 3 y pico, o 3 en febrero. Por lo tanto, lo único que hizo no es para desesperarse ni nada, es acomodar como acomodó la inflación. Factores por qué sorprende y me invitás, finalmente me invitan a esta nota en este caso. Factores que ponen vendedores en el dólar. ¿Quiénes son vendedores de dólares? El mayor vendedor es el Estado Nacional cuando toma dólares prestados para financiar el déficit fiscal y con esos dólares los vende y los transforma en pesos. ¿Quién más vende dólares? El campo, la exportación. ¿Quién más vende dólares? Una persona que no llega a fin de mes, saca sus ahorros y los vende. Sí, ¿qué tiene ahorrando dólares? Aquel que tiene. Hay argentinos que tienen ahorros. No, sí, claro. ¿Qué pasó? Todos los que estimábamos, yo también, que ibas a tener una cosecha gruesa, que iba a tener un tamaño X, va a tener 4.000 millones menos de oferta. Además, el Estado en el último tiempo... Por la sequía. Por la sequía. Por algo que no depende de ninguno de nosotros, del factor clima. No solo eso, porque la sequía se puede reemplazar por el cambio de precio. Bajó la cantidad de soja, pero al mismo tiempo subió el precio. Pero como hay menos producción, al haber menos producción, el camión que los transporta ya no los va a transportar, el que le daba de comer en el bar no les va a dar de comer, el que vendía los neumáticos, los fertilizantes. Todo eso genera un atraso desde el punto de vista de lo que pensábamos. Va a haber menos vendedor del que pensábamos. El Estado tomó deuda en pesos, no en dólares, inclusive ahora, y en ese camino no vendió esos dólares. Por eso me parece que se dio un poquito de todo esto. Del lado de la demanda de dólares, ¿quién compra dólares? Alguien que se siente inseguro y quiere ahorrar, aumentó eso. Un extranjero que puso la plata, o un argentino que puso la plata, que cambiaron las condiciones internacionales y lo hizo. Por eso fíjense ustedes que el dólar oficial vale más que el dólar blue. ¿Qué significa que el dólar oficial valga más que el dólar blue? No, sí, pero ¿sigue habiendo dólar blue? Sigue habiendo. Siempre. Sí, porque sigue habiendo una economía informal muy alta. Ah, claro. Eso porque todo en negro, son operaciones en negro. Hay un montón de comercios o de lo que fuera, no importa, o lo que fuera, que hay un 30-35% de informalidad. Esa informalidad, si se refugia, no puede comprar cosas en blanco, compra dólar blue. Que el dólar oficial valga más que... Ese es altísimo, digo. Porque pero vale más el dólar oficial. ¿Por qué? Porque las salidas de dólares oficiales. No sé si fue el último programa que vine acá o hace 2 o 3. Me acuerdo que el tema era al revés. ¿Por qué está tan atrasado el dólar? ¿Qué pasa que no sube? Todo sube y el dólar no. Y los argentinos viajan a Chile, viajan a todos lados para comprar y se están yendo. Lo único que hizo para mí, más que una suba, es una recuperación con respecto a la inflación. Y si tuvo un año, el dólar se apreció 20%, de los cuales el 14% fue en el último mes y medio. Ese 20% todavía es menos que la inflación y menos que la tasa de interés que hoy fijó incluso de referencia al Banco Central. Perdón por lo largo de la reunión. No, está perfecto, pero lo único que mientras hablabas me quedó una duda que es como en general estamos acostumbrados a creer que el dólar aumenta y eso genera inflación. Lo que vos recién explicabas, si no entendí mal... Que la inflación también te genera... Claro, la inflación genera el aumento del dólar y eso nos genera más inflación de acá más. Tal cual, estás en un círculo complicado, pero no es lo único que genera la suba de inflación. Yo quiero producir esto. Entonces, ¿qué condimentos tiene esto? El primer condimento que jugó mucho en la inflación es yo necesito mucha energía para producir esto. Y la energía para una empresa le sale el doble de lo que le salía un tiempo atrás. En un comercio mediano, en un industrial mediano, la energía era 0,20 del producto, hoy es el 10 o 25, no sé, depende del rubro, 20% del producto. Eso también es inflación. El Estado también me cobra impuestos. ARBA también subió mucho. Y eso también forma parte del costo. El dólar, si importo algo, forma parte del costo. Las cargas fiscales, todo eso forma parte del costo. En ese compendio, el que fabrica, le sale más caro fabricarlo. Entonces, desde ese punto de vista, el dólar es un factor, pero no es el único factor. A ver, usted dijo que en el último mes la inflación fue del 3%. Sí, dicen en la incidencia, ¿no? La verdad no sé bien el número, pero dicen que eso es altísimo. Muy alto. Muy alto. Y es uno de los problemas que creo que tenemos todos. Es cómo hacemos para dominar algo que no es un año de inflación. Es muchos años de inflación. Y eso es el 3% sobre un valor cada vez mayor y otra vez cada vez mayor. Supongo que lo corregirán. Hoy el Banco Central utiliza una tasa de referencia que dijo no la bajo hasta que no se den las condiciones donde sintamos que la inflación esté dominada. Cosa que hoy sentimos todos que todavía falta. ¿Para usted el modelo económico, digamos, del gobierno es el correcto? Si es que hubiera un modelo económico. Una vez contesté algo parecido y perdón. Yo
no sé si uno hace lo que debe y lo que quiere siempre. Hace lo que puede con lo Por que supuesto. tiene. Entonces, vos tenés una circunstancia muy complicada. Argentina tiene un déficit fiscal enorme, la madre de todas las batallas. Gastamos mucho más de lo que nos ingresa. ¿Me dejan jugar a periodista? Yo le pregunto a ustedes. Sí. ¿Vos gastás Reciprocidad. mucho? Reciprocidad. Yo le pregunto a Wiñaski si gasta más de lo que... Eso. Porque se le va a decir que sí. Es deficitaria. Pero suponete que alguno de ustedes, alguien de los televidentes, gasta más de lo que le ingresa. No sé si alguna vez les pasó. Alguna vez me pasó. ¿Qué haces? Pedís plata a un amigo. Entonces, pedir plata prestada, el endeudamiento, no es un modelo económico. Es lo único que tengo. La otra que me queda es bajar los gastos. Bajar los gastos significa tener un poder político enorme para bajar los gastos. Sobre todo donde el 80% del gasto es social, jubilaciones. ¿Cómo haces para bajar? No puedo bajar el gasto. ¿Qué otra cosa tengo? Subir ingresos. Dale, subir impuestos. ¿Qué otra cosa te queda? Emitir. El endeudamiento no es finalmente algo, decía, sí, qué lindo es endeudarse. Y déjame decir una cosa más. El endeudamiento no es ni malo ni bueno. Depende de lo que hagas con ese dinero. Por supuesto. Si vos tomás plata prestada y te la afanás, generás mucha pobreza. O si la gastás mal gastada, generás mucha pobreza futura. Si hay obra pública o... generás inversión. circulación de ese dinero. Entonces, yo creo que muchas cosas, a mí me hubiese gustado hacer otras cosas. Pero también entiendo que todos tenemos limitantes, muchos limitantes, y no solo depende a veces de un gobierno. No solo depende de un gobierno. Depende de toda una sociedad Por ejemplo, como se integra. no, hasta de la naturaleza, la sequía. De la sequía, de la expectativa que tiene la gente con respecto a algo. Que eso te hace cubrir de antemano, decir, no, yo esto lo veo mal, entonces por la duda voy y compro. Hay gente que es mucho más entusiasta, no, lo veo bien, entonces consumo, y ese consumo genera reactivación. Por eso también depende no solo de lo que hagas, sino también cómo contás lo que estás haciendo. Porque esto en el fondo es si te creen en el camino que vos estás llevando. Si te creen, si vos vas al médico y te dicen, mira, la vas a pasar muy mal estos 2 o 3 meses, pero después vas a estar mucho mejor y le crees, te hace más fácil llegar. Y eso yo creo que es la batalla central, que le crean hacia dónde va el modelo económico. Una cuestión más comunicacional que económica. Cultural casi. Y de confianza de la gente. Ahora, Argentina es como que estamos casi condenados a la desconfianza, ¿no? Porque estamos muy traumados ya naturalmente, pero digo, pareciera que siempre terminamos en el mismo circuito que tiene que ver con... Es un tema del mundo. ¿Puedo contar un ejemplo muy chiquito? Yo actualmente, bueno, uno de mis trabajos estoy como secretario de la Federación Iberoamericana de Bolsas y me toca recorrer las bolsas. La última reunión de bolsas. Empieza el de España, que es la más grande de todas. ¿Cómo están? En los últimos 10 minutos cada uno cuenta su actividad. ¿Y cómo están en España? El presidente de la Bolsa de España es de Barcelona, es catalán, y el que la maneja, el CEO, es de Madrid. Se mataron entre los dos, se peleaban. No sabían describir lo que pasa. Yo decía, che, la grieta nuestra es un juego de niños al lado de 4... Vas a Brasil. Temer, popularidad, 9% la tasa, habla el de México, no, elecciones ahora. Escuchaba Bolivia, no, pero Venezuela, el presidente de la Bolsa de Venezuela, escuchando lo que pasa en Venezuela, que realmente... 80% de pobres. Chile, recién de una elección donde no pudo convalidar. Escuchás todo eso, y no es solo la Argentina. Trump en Estados Unidos. O sea, es mucho más difícil en el mundo de hoy generar ese vínculo de confianza, quizás porque estamos sobreinformados o no, donde hay menos representatividad de muchas instituciones. Igualmente son países donde hay problemas. La inflación, por ejemplo, en algunos de esos países no es como... Es verdad. Es verdad, somos uno de los pocos países que arrastramos, repito, de desajustes de mucho tiempo. Si yo tengo sobrepeso hoy, no es por lo que comí anoche, solo por lo que comí anoche. Es por desajustes que hice durante mucho tiempo. Muchas gracias, Vicky. Ahí está, muy bien. Gracias, Wiñaski. Ya volvemos con noticias increíbles de la Casa Rosada. Las dos están vinculadas. Y la bóveda del Central vuelve. Vuelve. Con una señorita pobre. Tanda. Habrá que desenvainar las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida. Bueno, vamos a una noticia de la justicia. Renunció. Muy importante. Es muy importante. Seguramente ustedes no creo que la gente la conozca cuando digamos el nombre, pero renunció María Laura Garrigós de Rebori,
que era integrante de la Cámara de Casación porteña, que es como el Máximo tribunal antes. penal, pero en lo que tenía que ver con las causas ordinarias que se había hecho justamente para descomprimir la Cámara de Casación Federal. Ella integraba ese lugar, había sido una magistrada con una carrera de mucha trayectoria y pasó a presidir justicia legítima y en un momento eso se convirtió en una Militante. magistrada con mucha exposición pública y opinión sobre temas polémicos. Llegó a pedir la renuncia de los jueces de la Corte cuando fue el fallo del 2x1. Después se encontró que había ella hecho un fallo similar tiempo atrás. Sí, Lo cierto es que, bueno, le presentó hoy la renuncia al ministro de Justicia, Germán Garabano, a partir del 1 de abril y tramita su jubilación. Está bien, es otra magistrada que antes de jubilar, en proceso de jubilación, se va del cargo. Tal vez antes de enfrentar un juicio o alguna cuestión por la que podría perder su jubilación, en este caso todavía no lo sabemos, decidió jubilarse, como Gil Carbó. Primero pidió la renuncia, mientras, como decía Nico, tramita la jubilación. Se abre una vacante en un tribunal muy deseado, que es Casación. Es la nueva Cámara de Casación porteña, la que Porteña. ya es la más deseada, la más peleada por todos, es la federal. ¿Vamos a la pausa o vamos a hacer? Viene la ¿Vamos boda a hablar de un central. baño? Ah, no, porque teníamos una noticia sobre Sí, baños. sobre Por baños. ahí se las damos después de la pausa. Cristina Kirchner ha aumentado la cifra de la desocupación. Y les vamos a contar qué sucede adentro de los baños de la Casa Rosada. Yo no quiero ni saber eso. Volvió la boda del central y vamos a hablar de la Casa Rosada. Vamos a hablar de los baños. Sí. Cristina Kirchner, la arquitecta egipcia. Para hablar ella misma- teníamos. Ah, de la otra casa. No, de la Casa Rosada anterior. ¿Por qué? La remodeló toda el señor Parrilli. Sí. Yo no entiendo qué hacen con la remodelación en la Casa Yo Rosada. sí. La obra pública sí. Fue así en la gestión K. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó la Casa Rosada? No sé, yo la veía pintadita, la veía linda, el patio de la palmera estaba precioso, No. pero bueno, resulta que Te cuando... voy a dar un dato. Las Sí. luces violetas que le habían puesto, que parecía un boliche, Bastante feos. eran utilizadas en congresos. Esto es un dato real de alguien que construyó ahí. Eran utilizadas en los congresos de arquitectura de edificios públicos como ejemplo de lo que no hay que hacer con un edificio horrible, público. era horrible. Suerte que además esa gente no había entrado. ¿Por qué? ¿Qué pasaba adentro? En los baños, decís, De vos todo, sos todo. ¿cómo quedó la Bueno, remodelación? no, se veía, nosotros que solemos caminar por las casas de gobierno, no importa el gobierno, íbamos a buscar información, no se le veía tan mal, pero resulta que cuando entró el gobierno de Macri y hiló un poco más fino esos lugares donde los periodistas no llegamos, por ejemplo, todo el segundo piso, toda la zona de comedor, cocina, la parte donde descansan la gente de seguridad, digamos, gran parte, salvo diría, no sé, partes mínimas, estaba en un estado pésimo. Entonces encargaron una obra en 3 etapas. La primera etapa fue la que hicieron el año pasado, que fue el segundo piso, que es el piso arriba de Macri, donde martillaron todo el año, arreglaron comedor, cocina, bueno, todo eso. Y ahora, en este momento, está empezando lo que es la obra más de infraestructura, la que no se ve, que son las cañerías, que como es una casa antigua y aparentemente no la tuvieron. Que no fue. A ver, Parrilli gastó cientos de Por millones eso, de pesos yo en no puedo entender remodelarla. cómo eso hay que cambiarlo, pero señores, hay que cambiarlo en toda la casa. Gas, agua, como cuando nos pasa una casa antigua de la casa de cada uno, que si tiene una casa Lo que pasa antigua... es que no vos no pones el baño cuando... Bueno, y resulta el que... lugar donde va la ¿Qué cocina. pasó? Hay capas geológicas de baños. Esto es información. O sea, cada uno se hizo el Ha baño gastado que le mucho en pareció, baño. donde le pareció. O sea, había una oficina que de repente hacía una oficina en el segundo piso y te decían, bueno, haceme un baño. No había plano, no se declaraba, no pasaba nada. Y por ejemplo, en uno de los balcones históricos que da la Plaza de Mayo, hay un baño. Un Alguien gobierno dijo, peronista hizo como un no baño tengo, no sé qué, para no saben sentarse, qué tal gobierno vez, fue todavía. o otra cosa, en el balcón de Perón. Claro, se leía el diario mientras estaba en el baño, no sabemos eso, miraba la Plaza de Mayo, Perdón por la el imagen. funcionario, pero lo cierto es que construyeron uno Me ahí. imaginé a Parrilli. Después, por ejemplo, Nicolás y yo vamos a buscar información a Casa de Gobierno. Vamos caminando por el pasillo de la Casa Rosada. Y de repente tenemos que llegar de un lugar al otro. En un momento tenemos que pasar por el baño. Atravesamos el baño, yo me meto en el de mujeres, Nicolás en el de hombre, y nos volvemos a encontrar la salida y vamos al despacho. Se fue Parrilli de la Y esto es Casa Rosada, tan así que vos decís, los tipos poderosos no tienen problemas con el baño. Bueno, hasta Marcos Peña y Fernando de Andrés tienen que turnarse cuando quieren ir al baño. Jefe de gabinete y secretario general de la presidencia. Claro, 2 y 3 casi podríamos decir, no es lo mismo, pero bueno, son 2 personas muy poderosas de este país
se tienen que turnar para ir al baño porque tienen una sola para los dos. Sí, una noticia. De otra Casa Rosada. Sí, primero, los kirchneristas devolvieron algo que se habían robado. ¿Qué? La cuenta oficial de la Casa Rosada. No. De Twitter. La bajaron. La dieron de baja. Se la habían robado. Era Casa Rosada y se la robaron. Ellos no se llevaron la contraseña. Esa es la buena noticia. Y una mala y nuestra solidaridad total con la señorita Anita Montanaro, una persona que nos ha atacado sistemáticamente desde la cuenta de la Casa Rosada robada, que ahora fue dada de baja, y desde la cuenta de Cristina Kirchner, porque era la community manager de Cristina Kirchner, que Cristina Kirchner echó. Es una persona que escribió barbaridades que no importan ahora. Nosotros nos solidarizamos con ella porque Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que esta persona dijo cualquier barbaridad con tal de defenderla, terminó siendo despedida y engrosa ahora la cifra de desocupación. Solidaridad con Anita Montanaro, que no sé qué baño usaba en la Casa Rosada. Yo tampoco, no sé si no sabemos cuánto. Quédense con los Leuco, Alfredo y Diego Leuco, dos maestros. Con grandes invitados. Hoy un mano a mano de Alfredo con Serrat. Perdí. Hablamos de Cristina. De Parrilli. Éxtasis. No anduvo. No. Hasta mañana, que descansen. Chao.